Juan Cheput, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Muy buenas noches. ¿Estoy en lo correcto cuando sostengo que las aguas se han aquietado? Es decir, el ministro Ceballos está hablando ya de retejer los lazos, los puentes, quiero decir, del diálogo con el Congreso de la República después de lo que pasó ayer con el presidente. La señora Mercedes Arauz se ofreció aquí anoche de ser un enlace entre el Congreso y el Ejecutivo, cosa que parece haber reiterado durante la jornada de hoy. ¿Hay visos de reencaminar el diálogo? Creo que todos debemos hacer esfuerzos para que la situación originada por el Ejecutivo el día de ayer no llegue a mayores, ¿no? ¿Y por qué digo el Ejecutivo? Porque yo he participado, junto con otros voceros, en un diálogo de hace exactamente una semana en Palacio de Gobierno, donde el ambiente fue sumamente cordial, donde quedamos en trabajar juntos el tema de la reforma, donde le señalamos al presidente que no necesariamente lo que él presentara iba a ser aceptado por el Congreso, que podía haber discrepancias, y el que habla le dijo con absoluta claridad al presidente que las discrepancias son buenas, y como tal se tiene que aceptar lo que diga el Congreso, y si al Ejecutivo no le gusta, pues puede observar o puede presentar otro proyecto de ley. Pero ahí hubo un problema, que al día siguiente la Comisión de Constitución de la señora Rosa Bartra manda al archivo. De acuerdo. El proyecto de la inmunidad. No, pero hay una cosa. ¿Qué diálogo es ese? No, el proyecto del Ejecutivo. Claro. La inmunidad como tal se sigue discutiendo. Pero ¿por qué, digamos, el ánimo no era... Es decir... No, pero mira... A ver, la situación... A ver, pero déjame preguntarte. Por supuesto. Rosa Bartra y la Comisión de Constitución lo que hacen es decir, ¿sabes qué? Su proyecto no me interesa. Ese es el gesto, eso es lo que se vio en la sesión. Cuando más bien, oye, vamos a nutrir esto, discutir, cerrar la puerta de golpe, ¿no fue un error? Mira, aceptando lo que tú dices, sin que considere que es un error, otra de las cosas que se le dijo al presidente fue, presidente, Vicente Ceballos, y también se lo manifesté yo, no quisiera hablar porque sería infidencia lo que dijeron otros colegas, soy responsable de lo que yo he dicho. Presidente Vicente Ceballos es un buen constitucionalista, es una persona que conoce muy bien el tema y es parlamentario, que vaya a discutir al Parlamento, él no necesita pedir permiso para asistir y que defienda la posición del Ejecutivo en el ámbito parlamentario, y el presidente lo aceptó. Entonces, cuando se llega a una circunstancia como la de ayer, en que el presidente va, entrega una carta y se marcha, pues yo creo que es un gesto que va en contra del propio gobierno, pues la gente lo ve más como un espectáculo que como una situación de Estado. Usted ha dicho show. Es un show, por supuesto. ¿Y no también sería show lo que hizo la señora Bartra? O sea, para ser, digamos, parejos, ¿no? No, porque en ese caso estamos hablando de un proceso parlamentario que es transmitido en vivo y en directo, y si no le gustaba el Ejecutivo, pues bien podrían haber ido. Aún más, es una modificación reglamentaria que aún no ha culminado, que se tiene que discutir en el Pleno. Entonces, se va a presentar un proyecto de ley en estos días. Se dijo de que este es un tema que se viene tratando desde hace tiempo. Ha habido predictámenes y todo ese tipo de cosas. Lo que sucede es que ellos no están utilizando la instancia parlamentaria en lo que se refiere a asistir. Y yo creo que ese divorcio es algo en el cual tenemos que trabajar para reconstruir la relación. Yo lo que he señalado es que es un espectáculo, de que es un show, pero en ningún momento agravio ni al presidente ni al premier. Discrepo con sus políticas. No soy de los que agravia y mucho menos voy al plano individual. Pero sí discrepo con ese tipo de gestos porque, mira, se genera una sensación, yo hoy día lo conversaba con un grupo de amigos en un desayuno, una sensación de ruptura permanente, de incertidumbre, que nos está haciendo mucho daño como país en momentos en los cuales se requiere atraer inversiones y cosas como esa. De acuerdo, de acuerdo. Aquí hemos preguntado incluso, presentando el programa de ayer, si era necesario que el presidente vaya hasta el Congreso, que podía haber mandado la carta. Pero seamos parejos, o por lo menos le pido si es que puede tener, digamos, un comentario parejo respecto, o igualitario, ¿no? Objetivo. Objetivo. Porque aquí la cosa viene de los dos lados. Por supuesto. O sea, también el encono y la intransigencia parece venir del Congreso y parece venir de Fuerza Popular y del APRA. No, yo creo que hay una situación en la cual, lamentablemente, no se entiende que ambos tienen que ceder. Para mí la reunión de voceros fue una reunión muy positiva,
porque a partir del intercambio de ideas se felicitó el llamado al diálogo. Cuando el Premier me llama el día lunes a las 9 de la noche, yo le acepté de inmediato, sin consultarlo con nadie. Pues la esencia de la democracia es el diálogo. El miércoles en la mañana estoy ahí. Luego lo comuniqué a la bancada. ¿Por qué? Porque hay predisposición para conversar. Pero ¿qué es lo que sucede, Jaime? Lamentablemente yo creo que hay gente que está mal aconsejando al presidente, señalándole que tiene que pechar al Congreso para que de esa manera recupere algún tipo de liderazgo, de posicionamiento en las encuestas, y esa no es la mejor vía. Pero por eso es posible, pero usted haría una crítica al comportamiento, a esto que se percibe como un tono intransigente de la congresista Bartra. No, es que porque lo claro, haría... viene una cosa, oye, hay diálogo, se sientan, todos sonrientes, dicen, caramba, parece que hay entendimiento, el gobierno dijo, ya está, qué bien, Mira, vamos para adelante, vamos a hacer un calendario. Tienen que y al día ceder, siguiente viene la señora Bartra y no, ¡pum! es que el calendario que se presentó en esa reunión con los voceros fue aceptado por el presidente y se habló de holguras. Fue una reunión muy cordial. Por eso la mayoría de personas ha quedado desconcertada con la actitud del día de ayer. ¿Qué cambió entonces? Mira, aún más te digo otra cosa. Días antes, a mí me preguntaban, y eso sí me reservo para no ser infidente, me preguntaban, oye, ¿tú vas a estar en la Comisión de Constitución? Sí, sería bueno para si se puede apoyar al gobierno. E inclusive no olvidemos que el mismo Premier del Solar días antes conversó con Luz Salgado sobre las posibilidades de sacar adelante la reforma y ambos salieron muy contentos a dar declaraciones a la prensa. ¿Qué pasó en 48 horas? ¿Se puede actuar de esa manera sobre la base de una actitud en una comisión y no en el Congreso? De ninguna manera. Para eso están las instancias pertinentes, la del Premier, la de Vicente Ceballos, que es una persona dialogante y que conoce muy bien el tema. Y la verdad es que yo creo que ambos están haciendo daño y en este caso específico el presidente de la República y el gobierno ante la opinión pública han quedado muy mal, pues se les ve como que son los que están buscando la confrontación a como dé lugar. Ya, pero a ver, volviendo a tratar de mirar el bosque, ¿no? El colega o su colega de bancada, Salvador Heresia, habla de golpe, habla de trampa. Es decir, va a un escenario de encono o extremista, o me equivoco. Es decir, ¿usted tiene algunas reacciones, palabras sobre lo que ha dicho el señor Heresia? Yo lo que tenga que decírselo se lo diré personalmente, ¿no? Obviamente yo tengo una posición que no necesariamente comparto. No comparte lo que ha dicho. Bueno, es que yo tengo otra lectura y como te digo, yo no voy a comentar lo que digan ellos y mucho menos ante los medios de comunicación. Yo soy vocero de la bancada, yo hablaré con ellos personalmente. Hoy día hemos tenido una reunión de bancada en la mañana, lamentablemente él no ha podido asistir, en la cual hemos hablado de todos estos tópicos y obviamente lo que nosotros estamos buscando es generar las condiciones para que en un marco de respeto se pueda sacar adelante no solamente la reforma política, sino otras reformas que requiere el país. Y una de las cosas, Jaime, que le dijimos al presidente, y ahí sí varios voceros, fue, presidente, la reforma política es muy importante, de acuerdo, pero trabajemos también en la reforma de la economía, de la seguridad, mejorar la infraestructura, los hospitales no tienen medicinas, de la salud. De acuerdo, pero usted entonces dice, no entendemos cómo, pero es necesario decir esto, Jaime, no entendemos por qué ese aspecto monotemático, solo la reforma política, cuando la gente, en su inmensa mayoría, y lo dicen 2 encuestas, quieren otro tipo de reformas. Entonces, ¿por qué buscarle 5 pies al gato? Pero a ver, usted dice que el presidente y el gobierno están quedando mal con lo que ha pasado ayer. Por supuesto, no lo dudo. ¿Y lo que hace el señor Heresia no queda mal? ¿No queda mal su bancada? Por extensión podría hacerlo, pero como te digo, públicamente no voy a señalar lo que es una actitud legítima de un parlamentario de manifestar su opinión. Si estoy... Entonces también sería legítimo que el presidente vaya y diga, oiga, por supuesto, expreso mi protesta, ¿no? Estamos haciendo la evaluación de un poder del Estado sobre la base de una conversación previa que lamentablemente no ha tenido una secuencia de hechos en relación a lo que habíamos acordado. ¿El Congreso, usted, su bancada, quieren la reforma política o no? Por supuesto. ¿Pero cómo? En el sentido de que también hemos presentado proyectos de ley sobre bicameralidad, está en nuestro plan de gobierno, y le hemos manifestado al presidente que en buena hora que presente ese conjunto de proyectos que van a ser discutidos por todos. Y se lo hemos dicho personalmente, y se lo hemos dicho a Vicente Ceballos y también al Premier.
Entonces sí existe un ánimo de sacar adelante todo y se ha participado activamente en la Comisión de Constitución y en la confección del cronograma. Y aún más, tenemos sendos proyectos de ley que coadyuvan a ese propósito. Ahora, la inmunidad, ¿por qué les da tanta tirria? No, no es tirria. Mira, en ese sentido... Es la impresión que da. Yo soy, mira, institucionalista y desde mucho antes que el presidente pensara en eso, yo había señalado, inclusive desde un congreso anterior en el cual no participaba, pero apoyaba a Víctor Andrés García Belaúnde, la inmunidad es una institución parlamentaria, que en un país sin instituciones como el nuestro, en el cual hasta el Poder Judicial puede ser tomado por personas no necesariamente correctas, puede convertirse en un arma de doble filo. Pero los ejemplos que tenemos a la vista, los más recientes, no ayudan o no respaldan su aseveración. No, lo que sucede es que por el error del Congreso, y ahí sí creo que es un gravísimo error, el haber blindado al señor Donaire. Por un caso aislado, por la inmunidad, pero por eso mismo, por un caso aislado, no se puede perder una institución parlamentaria en un país como el nuestro, en el cual los poderes del Estado pueden ser tomados por personas incorrectas. Pero digamos, esa es una hipótesis. Pero por otro lado... Mire, hipótesis contra realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Dónde está ahorita Donaire? Ah, bueno, eso... Pero ahí está, pues, de acuerdo. Se protegió en este sistema, en este marco de inmunidad, aún así, y está prófugo. Pero mira, aún así, a las democracias no nos corresponde generalizar sobre la base de un error individual, porque si así fuera, por un error se cambiaría toda la legislación permanentemente. Esa es la institución, la regla de juego permanente. Entonces, para usted, la inmunidad se queda tal como está. No necesariamente, porque hay un proyecto muy interesante, iniciativa de Mauricio Mulder, de quitar la inmunidad de arresto. Es decir, esa protección, cuando ya hay una sentencia firme, se deja de lado, para que de esa manera ningún parlamentario tenga inmunidad de arresto. ¿Usted suscribiría entonces eso, que se retire la inmunidad de arresto? Por supuesto, estoy de acuerdo con esa posición de Mauricio. ¿Y se va a discutir eso en la Comisión de Constitución? Claro, inclusive tengo entendido que ya hay unos proyectos de ley en ese sentido. Hablaban incluso de que no sea la Corte Suprema, sino que pueda ser el Tribunal Constitucional. Los magistrados... Que es una posición de Gilbert, con la cual yo discrepo, por ejemplo... Si es colega de su bancada. Por supuesto, porque tiene derecho a presentar eso, porque yo sí creo que tiene que quedar en el ámbito parlamentario. Y me parece inteligente lo que ha planteado Gilbert, porque está hablando de una instancia superior. Sin embargo, yo creo que ese es un asunto que protege la inmunidad y debe ser potestad del Parlamento, ¿no? Y aún más... Por eso, entonces, tal como está. Pero mira, es que ahí viene el otro asunto. La serie de iniciativas políticas que hay que se manifiestan en diversos proyectos de ley no se tienen que ver de manera aislada, se tienen que ver en conjunto, tiene que haber un conjunto de proyectos de ley para que tengan consistencia. Es que la inmunidad de acuerdo a lo que el gobierno está presentando, ellos sostienen que estos 12 proyectos tienen esa coherencia que usted reclama. De acuerdo, pero yo creo que son insuficientes. Aún más, yo creo que algunos son absolutamente cuestionables, como elegir al Senado, a los representantes al Congreso en la segunda vuelta. En fin, se puede discutir. No niego de que hay muy buena voluntad y un deseo de cambiar las cosas, pero que no son la panacea tampoco, porque definitivamente, como también se le decía al presidente en la reunión, presidente, decir que la corrupción se va a acabar con esta reforma política es jugar con las expectativas de la gente, no podemos ser tan ligeros. O sea, situaciones similares en materia de proyectos y de iniciativas legislativas hay en otros países donde hay Senado, bicameralidad, no reelección, inmunidad en poder de las Cortes y la corrupción campea. La congresista Aramayo ha ido un poco más allá y lo que dice es, de acuerdo, quieren que se retire la inmunidad o que se cambien los procedimientos existentes hasta hoy sobre la inmunidad. Bueno, entonces que se le retire la inmunidad al presidente, que se le retire la inmunidad a los ministros, a los magistrados del Poder Judicial, etcétera, 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 y también a la de los congresistas. ¿Estaría de acuerdo con eso? Porque la inmunidad es para todos los aforados. Lo que pasa es que siendo un proyecto interesante, la oportunidad no es la mejor, pues se puede ver como un proyecto reactivo, ¿no? Eso está tal vez lo que se está generando en estos días, pero Alejandra tiene los recursos, porque es una muy buena jurista, ¿no? Lo ha demostrado, el conocimiento de ley lo ha demostrado en más de un debate en el Pleno. La iniciativa es válida para discutirla, pero la oportunidad, en un contexto en el cual se está en disputa con el presidente sobre estos temas, se puede ver como una cuestión reactiva. O sea, para usted sí es válido discutir por que supuesto, la inmunidad del presidente, digamos, pueda en todo caso eliminarse. Bueno, el hecho de que se discuta no significa que esté de acuerdo.
Yo creo que todo parlamentario tiene derecho a que sus proyectos se discutan y ahí veremos cuáles son las debilidades del mismo. Pero no se le puede negar a priori a un parlamentario que presente un proyecto de ley. Yo puedo estar en desacuerdo con muchos de los puntos presentados, pero obviamente ahí le acoge un derecho, el de presentar iniciativas legislativas. El tema es que ahora hay un distanciamiento, ¿no? Yo decía al principio que las aguas se han aquietado, pero en realidad la turbulencia sigue por dentro. Es decir, no hay todavía. Mira, yo tengo una puntos de muy buena entendimiento. relación con el presidente de la República. ¿Usted qué? Muy buena relación. Tiene una con el buena presidente. relación. Ah. Mira, y yo lo respeto. Pero lo para criticando. Pero la crítica no significa condescendencia, ni malcriadez, ni cosa por el estilo. Entonces, es mi función. sí. Aún más, mira, yo aprendí... Pero, a ver, entonces sí el presidente acepta críticas y se lleva bien con usted. Hace unos días más bien decían ustedes que no, que él no acepta gente no sé quién lo crítica dirá, yo en no. su entorno. Pero yo le he dicho personalmente al presidente, y más de un vocero le ha dicho que cuente con nosotros para que de esa manera se puedan impulsar una serie de iniciativas legislativas. ¿Y qué le dijo aún él? más, por supuesto de que está de acuerdo con todos nosotros, con todos los voceros. Y aún más, en el Pleno del Congreso, yo he votado con la bancada de Peruanos por el Cambio en más de una oportunidad, apoyando en ese sentido al Parlamento. Y creo que este es un momento, al gobierno, y creo que este es un momento en el cual debemos de dejar de lado cuestiones emocionales y pensar en el país. Mira, el país está detenido económicamente, el país está pasando por graves problemas. Uno lee periódicos muy serios como Gestión y uno ve el drama que está sucediendo en diversos sectores de nuestra economía, ¿no? Piensa en cualquiera y tiene un problema. Y la clase política, el Ejecutivo y el Legislativo, entrampado en cosas que no se conectan con las necesidades de la gente. Hay dramas en hospitales. Hoy día los gobernadores regionales han dicho de que en el norte, en la reconstrucción, se ha avanzado solamente el 7%. Usted dice que se lleva bien y se entiende con el presidente y con el gobierno. Dicen, digamos, y críticos, gente que muy enterada de política y que está siempre mirándola, analizándola, que usted y su bancada son aliados del fujimorismo. ¿Es cierto eso? No, es cierto. Y la demostración está en los votos. Y qué mayor demostración que ayer en el informe Chávarri. ¿No siente que, digamos, hay una coincidencia entre usted y el fujimorismo cada día más creciente? No, no lo veo así. Yo lo veo como que discrepo con ellos y el hecho de tratarnos cordialmente no significa una alianza. Y cuando creo de que hay cosas que vale la pena apoyarlos, desde el primer día lo he dicho, porque soy político. Y para mí primero hay un estadio superior que es el país. Si hay proyectos de ley que conviene votar con ellos, pues lo haré. Y a mí no me van a poner contra la pared un grupo de tuiteros. Yo creo en principios, en valores y en lo que significa consecuencias de mis decisiones. Y en ese sentido, si yo veo que hay algo que se puede hacer con el fujimorismo, pues lo hago. Ellos no son parias ni cosa por el estilo. Es la principal fuerza política del Congreso. Se produjo una reunión, digamos, de voceros, en los que estaban, digamos, el fujimorismo, del APRA, etcétera, etcétera, pero no estaban ustedes, No, yo respaldo esa decisión. liberal, lo que sucede fue lo siguiente. pero no aparecieron en la foto. Ah, bueno, eso, no estar en la estampita no significa de que uno esté al margen de la religión. Pero digamos que es importante por lo menos transmitir, oye, nos estamos entendiendo. De acuerdo, Ese es el mensaje. que te voy a explicar. Los voceros que asistieron estaban en la Comisión de Constitución, por lo tanto dijeron vamos a reunirnos. En tanto llamaron a otros, pero lo importante no es la foto, sino el respaldo y la actitud política. Y yo estoy de acuerdo con lo que ellos han planteado, que tiene que haber una línea de defensa de la democracia, porque el día de ayer había confusión, y en la confusión es preferible pecar por exceso que por defecto. ¿La democracia está amenazada, es lo que está diciendo usted? Por eso te dije, lo que señaló es lo siguiente, en confusión, en un momento en el cual es necesario pronunciarse, es preferible pecar por exceso que por defecto. Y el día de ayer, en el momento que se reunieron mis colegas, había una serie de rumores que nadie aclaraba. Que iba a haber un mensaje de la Nación, que se iba a pedir la cuestión de confianza, que podría cerrarse el Congreso, Ya, etcétera, pero esos etcétera. son rumores. Al día de hoy, ¿usted ¿Sabe siente cuál es que el la democracia problema? está amenazada o no? No, yo creo que el día de hoy hay un afán de atemperar las cosas. Pero el día de ayer, ese es el problema cuando no hay vocería. Mira, en circunstancias como la de ayer, en que los rumores inundan la plaza pública, tiene que surgir la voz. Pero el vocero, que es el jefe del gabinete, ha estado anoche aquí y ha dicho ¿pero a qué hora? ¿A las 4 de la tarde o en la noche? Quiere entenderse con el Congreso. Por eso, en la noche, pero estamos hablando de una reunión de las 3 de la tarde. En todo caso, tardía la reacción, pero oportuna desde el momento de que ha permitido que el día de hoy ya bajen las aguas. Ojalá hubiera sido esa declaración a golpe de 3, 4 de la tarde, cuando los rumores inundaban la ciudad. Por eso,
Eso ha pasado ayer. Entonces usted siente que al día de hoy, La cosa se ha tal cambiado, como por están las supuesto, cosas, y no nos corresponde... no es que la democracia esté amenazada. Por supuesto, nada No que ver. es que estamos en un escenario en el que Vizcarra No. es un autócrata, es una persona que quiere cerrar el Congreso y todo eso que están me permitiría diciendo. sugerir al gobierno, no al presidente, porque a él lo mantengo en una situación aparte, con el respeto que se merece, pero sí al gobierno, lo mismo que les dije delante de 10 personas, que no se dejen llevar por aquellos que quieren buscar un enfrentamiento con el Congreso. Ese es un peligro. Las democracias desarrolladas no necesitan estar peleándose. Mira, lo más fácil del mundo es pelearse, lo difícil es conversar. Eso es lo que se tiene que ver. Entonces el desafío del gobierno es dialogar. Cualquiera patee el tablero. Un niño de 5 años está perdiendo la partida de ajedrez, tire el tablero. Pero digamos que usted parece estar describiendo también a su colega Heresia. No, en esos mismos términos, digamos. Por favor, yo no individualizo. Es lo mismo. Yo estoy hablando de cuestiones No, le digo, superiores. si yo leo sus palabras, él creo que el gobierno lo entiende, supongo, ¿no? Digamos, usted se está dirigiendo a ellos, pero tal cual las palabras usted que expresa, le calzan a Heresia. Ni siquiera he pensado en alguien en particular. Yo estoy pensando en cuestiones de Estado, que nos corresponde a nosotros a manejar la situación con otra lógica, una lógica de Para usted ya diálogo. no hay esto de cuestión de confianza, de que cierran el Congreso, como te y todo digo, este mira, escenario me hubiera caldeado. gustado mucho que el día de ayer la aclaración que hizo el Premier, y que felicito, hubiera sido mucho más temprano. Yo respaldo la reacción de mis colegas en el contexto en el que se dio, en un contexto de rumores en el cual no había una aclaración de parte del Ejecutivo, pero que no tenga la menor duda el presidente de que en el Congreso existe un ánimo de hacernos respetar, pero sobre esa base de hacernos respetar constitucionalmente, colaborar con el gobierno, porque sabemos que hay propósitos superiores que tienen que ver con la marcha del país. Pero que eso signifique un clima de enfrentamiento de parte de nosotros, no lo va a haber. Nosotros queremos seguir trabajando, y que va a haber discrepancias, las habrá. Pues estamos en una Eso circunstancia. es la política en sí misma. Por supuesto. La cosa es que, claro, los gestos en política cuentan y usted lo sabe bien. Así es. Y el gesto de decir, la inmunidad no va. No, Buah, es que listo. mira, ¿sabes que hubiera sido más No es efectivo? un gesto al día siguiente haber Es que dicho, estamos dialogando. Es que sabes que hubiera ¿no? sido más efectivo que el ministro vaya y diga su desazón y su propuesta alterna en una circunstancia como esa, no presentar una carta, pues. O sea, yo creo que a un gobierno maduro le corresponde debatir y convencer a la opinión pública sobre las bondades de su protesta, no manifestar ni un comunicado ni una carta. Juan Ceput, congresista de Concertación Parlamentaria, bueno, parece que el tono podría cambiar en las próximas horas, lo esperamos, por el bien de no solo la reforma política, sino varias otras reformas que el país necesita. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan, como siempre, Un placer. un placer. Vamos a la pausa.